11 en punto de la mañana, gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Proyección INBU Renovemos Costa Rica, viernes 15 de septiembre, celebrando nuestra independencia. Y hoy le vamos a tener un programa bastante especial para que usted no se pierda ni un minuto de toda la información que les vamos a estar generando hoy en esta hora de programa. Por supuesto está conmigo Tatiana Mora, jefa de la Unidad de Comunicación del INBU. Tati, hoy estamos de independencia. Así es, y hoy estamos de celebración. Y qué manera más bonita también de celebrar nuestra independencia que justamente hablar de un tema en el que somos, yo diría, casi que potencia mundial, súper reconocidos, y es un tema de cambio climático. Por supuesto, así que vamos a estar desarrollando este tema tan bonito hoy porque la semana pasada les estábamos hablando de los planes reguladores y hoy vamos a incorporar precisamente la variable de cambio climático para que usted pueda entender cómo se adapta esto al tema precisamente de los planes reguladores y lo que Costa Rica debe hacer para tener un mejor manejo en este tema. Así es, y es que hoy nos acompañan dos expertas que conocen bastante sobre este tema. Una de ellas es doña Nazaret Rojas, quien trabaja, apoya en la parte de cambio climático desde el Instituto Meteorológico, ¿verdad? Y también mi compañera Paola, Brenes. Ya le iba a decir Rojas, pero no, es Brenes Rojas. Yo sabía que habían Rojas ahí, es que estamos todas sincronizadas, ¿viste? Sí, claro. Y Paola trabaja desde el área de donde se aprueban, donde se hacen y donde pasa toda esa maravilla que son los planes reguladores. Así que bienvenidas a ambas. Gracias. Bueno, Tati, pero para ir entrando en materia, vamos a mostrarles una información que resume un poco el tema que vamos a tratar hoy para que el televidente también y quienes nos escuchan a través de la radio tengan una idea de lo que vamos a estar conversando y esos puntos que vamos a estar tocando durante esta hora de programa. Se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana. Cualquier tipo de acción que realicemos, como la quema de combustibles fósiles, la tala, la quema de bosques y otras actividades producidas en el ámbito industrial, agrícola y transporte, tendrán su impacto en nuestro hábitat. Y esta variación representa un desafío a nivel mundial, donde Costa Rica no es la excepción, al ser un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático debido a su ubicación geográfica. El principal motor del cambio climático es el efecto invernadero. Imagine que gases de la atmósfera terrestre actúan de forma parecida al cristal de un invernadero, retienen el calor del sol e impide que escape al espacio, provocando así el calentamiento global que trae como consecuencias elevación de las altas temperaturas, tormentas más potentes, así como el aumento de las sequías y el aumento del nivel del océano y calentamiento del agua. También la desaparición de las especies, escasez de alimentos, más riesgos para la salud, más pobreza y desplazamiento. A nivel local, los impactos de los efectos de la variabilidad climática se vuelven cada vez más evidentes, lo cual demuestra la urgencia de la implementación de un adecuado ordenamiento del territorio y enfocado en la gestión del riesgo en la planificación del mismo. En el caso de Costa Rica, la alternativa que se ha planteado ha sido el de integrar consideraciones de adaptación y gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial local, llamados planes reguladores. Para ello es necesario determinar y plantear acciones basadas en la gestión del riesgo, integrando las variables que ya de por sí analizan en la construcción de un plan regulador, apoyados de procesos participativos y análisis específicos del territorio. De esta forma se pueden desarrollar planes de mitigación y prevención a través de los planes reguladores, de los cuales pueden ser herramientas que fomenten un enfoque adecuado en la construcción de territorios más resilientes. Por esta razón, hoy en Proyección INBU vamos a conocer cómo los planes reguladores pueden apoyar a disminuir estos impactos ambientales en nuestro territorio y cómo podemos tener una mejor calidad de vida. Así que, acompáñenos.
Y le recordamos, por supuesto, nuestro tema de hoy, la importancia de la incorporación de la variable de adaptación del cambio climático en los planes reguladores. Así que vamos a estar desarrollando este importante tema durante esta hora de programas. Recuerde también que usted nos puede hacer sus consultas a través de nuestras redes para que pueda también usted comentarnos y hacer cualquier consulta que tengamos al respecto. Tati, un tema bastante interesante el que estamos tocando hoy, porque de verdad nos preguntamos qué tiene que ver el cambio climático con los planos reguladores, ¿verdad? Y tiene que ver absolutamente todo. Y es que a veces cuando hablamos de los planes reguladores es algo tan abstracto que no podemos ir y tocar, pero que eso sí lo necesitamos todos los días. Y cada vez que pasa algo, ahí está presente ese plan regulador. Y justamente para empezar este tema, esa nota tan bonita, ¿verdad? Que nos ayudó tanto como a entender un poco, pero que también nos deja ahí esas preguntas. Yo no sé si vos viste eso de geoadaptación, IFAS, todas ese tipo de cosas. Hoy vamos a estar hablando de eso y de la importancia. Paola, si puedes hablarnos un poquito de por qué es tan importante que exista esto dentro del plan regulador. Bueno, claro, es muy importante entender primero, y vamos a hablar qué es un plan regulador. Y bueno, el plan regulador es una herramienta, es un documento, es una propuesta en la cual está compuesta por mapas y reglamentos donde la municipalidad y el ciudadano del cantón pueden buscar la información de cómo se va a desarrollar el ordenamiento de su territorio y en este caso de la propiedad que es dueña la persona que está consultando. Y en ese documento se establecen tanto lineamientos ambientales como de construcción, así como de las reglas del fraccionamiento de esos territorios para poder gestar adecuadamente el territorio. Y en eso entra todo el gran tema ambiental, ¿verdad?, que es muy importante para atender las diversas situaciones que presenta el país. Bueno, no sé, Tami, si vos te quedó claro. Clarísimo, claro, nos va aquí explicando un poquito, Paola, toda esta información. Y es que además en la nota nos decían de que Costa Rica tiene una ubicación geográfica bastante especial que la hace vulnerable al cambio climático, Nazaret. Entonces tal vez si entramos un poquito en materia y explicamos para que quienes nos están viendo a esta hora entiendan en casa qué tiene que ver este cambio climático, por qué hay que adaptarse, por qué Costa Rica tiene que modificar esos planes reguladores y adaptarse para poder tener mejores resultados a la hora de desarrollar los hábitats que tenemos que habitar, valga la redundancia, el ser humano, ¿verdad? Sí, claro, Tami. Es muy importante que, si bien, como decíamos en el video, el cambio climático nos afecta a todos a nivel global y es principalmente debido a todas estas emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien no somos un país de los grandes emisores a nivel del mundo, desgraciadamente estamos dentro de los más vulnerables, ¿verdad? Hay diferentes zonas. Bueno, en el caso, no voy a entrar como en todo el contexto climático, ¿verdad? Pero solamente decir que tenemos la cercanía de dos océanos, el océano Pacífico y el mar Caribe, en un espacio de terreno muy, muy pequeño, ¿verdad? Entonces tenemos las influencias climáticas que generan esta cercanía y todos los eventos que se generan en el mar. A partir de ahí es importante considerar estos análisis de vulnerabilidad que se realizan en el territorio e incluso a nivel cantonal, para determinar cuáles son específicamente las vulnerabilidades, cuál es específicamente la exposición de cada uno de los cantones, en este caso, para determinar así cuáles son las medidas de adaptación, que en realidad es a lo que debemos apostar, que sean personalizadas, que sean definidas con la mejor ciencia posible para poder realmente implementarlas, que eso es lo más importante. Bueno, y es que eso del cambio climático, yo creo que a veces, doña Nazaret, uno no lo grafica porque también es algo muy abstracto. Entonces, como para ponerlo en ejemplos muy puntuales, que vivimos casi que a diario, ¿qué pasa, digamos, cuando está haciendo mucho calor, que uno dice, ¿qué es esto? Si estamos en agosto, estamos en septiembre, se supone que debería estar lloviendo y resulta que está haciendo este calor. ¿Eso es parte de...? Bueno, en fin, tenemos que reconocer que tenemos una gran influencia de diferentes oscilaciones que se dan en el mar. Por ejemplo, el fenómeno del Niño, que casi todos han oído hablar de él.
Entonces tenemos las diferentes fases, la fase de la niña, que tiene ciertas afectaciones, por ejemplo, más humedad en el Pacífico, menos en el Caribe, y viceversa cuando tenemos un niño. También depende de la clasificación del niño, si es fuerte, si es débil o si es un niño normal, ¿verdad? Y estas oscilaciones o variaciones se van dando con el tiempo. Entonces ahí es donde tenemos que tener estos sistemas de alerta temprana para poder identificar, que ya los científicos tienen mapeado eso y tienen proyecciones o pronósticos de cómo se va a comportar el fenómeno del niño, y ya hay bastantes estudios en el país, ¿verdad?, en diferentes sectores de cómo afecta cada uno de estas etapas. ¿Y cómo tenemos esto? Con evidencia histórica, ¿verdad? Y a partir de ahí ir identificando cómo tenemos que atender esto. Ahora, otro tema muy importante es el tema de la variabilidad climática. Cuando hablamos de cambio climático, tenemos que recordar que tenemos que hablar de datos de incluso más de 30 años, ¿verdad? O sea, tener una data histórica para poder determinar cuál realmente es el efecto del cambio climático, por ejemplo, en una región. Si lo hablamos de más corto plazo, y quizás lo más importante es hablar de lo que es variabilidad climática, ¿verdad? Que es en el más corto periodo, y ahí podemos identificar a qué estamos expuestos, por ejemplo, en un cantón. Entonces, a veces es mejor trabajar con datos de variabilidad climática con un histórico un poco más corto, porque ahí es donde tenemos prácticamente, cuando uno hace estos análisis, ahí es prácticamente donde vamos teniendo estas variaciones como más cercanas a la realidad. No sé si me explico. Claro, y Paola, bueno, a mí me gustaría también como saber o ampliar un poquito cómo ustedes desarrollan estos datos que precisamente doña Nazaret está comentando, ¿verdad?, acerca de la variabilidad que vamos a tener con respecto al clima y demás, para poder determinar qué es lo que se tiene que hacer en cada zona del país, desde la parte del INVU. ¿Cómo se trabaja esta información? Ajá. Claro, primero tenemos que entender cuál es la base, porque el tema de incluir una variable de cambio climático dentro de los planes reguladores es algo muy novedoso, o es algo que apenas estamos explorando junto con las instituciones competentes como el IMN, la Comisión Nacional de Emergencias, de cómo integrar una metodología para entender toda esta variación climática, ¿verdad? Y trabajarlo dentro de una propuesta de ordenamiento territorial. Recordemos que entonces lo que vamos a proponer nosotros son mapas de zonificación de los diferentes usos de la tierra. ¿Y cuáles son esos usos de la tierra? Los usos urbanos, los usos agropecuarios, los de conservación, así como los otros diversos usos, digamos, industriales y más allá, ¿verdad?, dependiendo del cantón donde estemos. Entonces, la base, ¿verdad?, que todo plan regulador en este momento tiene que hacer es, bueno, tiene que hacer unos estudios ambientales, y lo veíamos muy bien claro en el video, que tenemos que construir unos índices de fragilidad ambiental donde se estudia el componente físico de ese territorio, desde la parte edáfica, que es el suelo, ¿verdad?, entendiendo también el comportamiento geológico, la biodiversidad, el bioma que está ahí, con los tipos de bosque, la flora que está compuesta, y también entender la hidrología, y junto con la parte social. Y además de ese gran componente de la parte ambiental, tendríamos que incluir todo el tema social, económico, ¿verdad?, que no se puede alejar. Incluso la parte cultural, muy importante entender, cada territorio nuestro, cada cantón se comporta muy diferente por su historia. Entonces, ¿cómo hemos estado trabajando desde el INVU, desde la unidad, proponiendo? Bueno, aquí hay que ponerse, entonces, no solo los anteojos de entender el tema del cambio climático, la variabilidad climática, sino también la gestión del riesgo. Entender la vulnerabilidad que hay en los territorios para saber cómo vamos a ordenarlo. Entonces, actualmente lo que nosotros estamos haciendo, digamos, como todavía nos hace falta para llegar a tener estudios específicos cantonalmente sobre la vulnerabilidad de ese territorio a escalas adecuadas de trabajar, en algunos cantones estamos haciendo ese recuento histórico que hablaba Nazaret, ¿verdad?, en los eventos históricos que han sucedido en el cantón, donde son zonas recurrentes y donde tenemos que zonificar de manera adecuada para prevenir, ¿verdad?, cualquier situación o cualquier evento. Entonces, por ejemplo, si tenemos un lugar
en X cantón, donde continuamente hay inundaciones y está mapeado, ¿verdad? Ya lo tenemos localizado. En el plan, la propuesta del plan regulador, pues tenemos que tener el fundamento técnico para indicar que ahí no podemos establecer un desarrollo urbano o un desarrollo industrial o exponer a toda esa población, ¿verdad? Porque exponer toda esa población involucraría que la Comisión Nacional de Emergencias tenga que eventualmente tratar a todas esas personas, reubicarles. Entonces, a través del ordenamiento territorial vamos a empezar a ordenar a dónde va cada una de estas actividades y prevenir. Recordemos que no todos los cantones tienen un plan regulador y muchos de ellos presentan un desorden actualmente de su desarrollo. Entonces hay que empezar a través de esta herramienta a controlar y a ordenar el desarrollo tanto urbano como agropecuario y los diferentes usos de la tierra. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Eso estaba pensando justamente que, bueno, evidentemente todos los cantones son diferentes, pero Pau, ¿qué pasa cuando hay ¿verdad? Límites entre cantones? Muchas veces son naturales, ¿verdad? Y aunque haya un cantón aquí y tenga plan regulador, el otro no lo tiene, ¿qué hacemos en ese caso? Claro. Bueno, eso es muy importante porque nuestra división territorial no corresponde a eso, ¿verdad? Y lo ideal es que en el país hubiéramos planificado el territorio a nivel de las cuencas, ¿verdad? No sé, hemos escuchado bastante del tema, pero a nivel de cuencas, si nosotros hubiéramos planificado nuestros límites administrativos, hubiese sido más fácil. Sin embargo, no quiere decir que en este momento no lo podamos hacer. Que es lo que tenemos que ponernos de acuerdo entre los límites de los cantones y entender que nuestra unidad territorial está comprendida en un gran área, ¿verdad? Y que todos tenemos que ordenar el territorio de acuerdo al comportamiento de esa cuenca o a la situación que se presenta. Entonces, si cada cantón se compromete, ¿verdad?, a trabajar de manera conjunta, los usos que va a proponer en su plan regulador podrían estar acorde. Entonces, por ejemplo, hemos escuchado mucho de Concure, ¿verdad?, que trabaja con una gran proporción del territorio en la zona, digamos, por ejemplo, de Cartago, que todos esos proyectos tienen que estar alineados también con los planes reguladores de la región de Cartago. Entonces, esos lineamientos que establece la Concure tienen que traspolarse a la herramienta del plan regulador cantonalmente. Entonces, administrativamente no está definido, pero logísticamente se puede hacer siempre y cuando trabajemos de manera conjunta con las instituciones y, por supuesto, los municipios trabajen de manera conjunta. Bueno, y es que también definitivamente el tema de los planes reguladores no es un tema que podemos decir, bueno, a usted le toca esto y a usted le toca esto otro, porque vivimos, como lo decía Paola, hoy en la mañana estaba escuchando al exministro de Ambiente. Somos una finca, ¿verdad? O sea, y justamente nosotros, y sí, somos como si fuéramos una finquita de gran hectárea, usted tiene una aquí y un pedacito acá, así que es importantísimo que los gobiernos locales puedan justamente ponerse de acuerdo, hablarse entre sí y poder hacer también, voy a meterme en algo, planes regionales también para que ayude a que podamos meter toda esta materia ambiental y que todos, digamos, en este territorio podemos hacerlo de esta forma, ¿verdad? Claro, y es que estamos unos pegaditos de otros, ¿verdad? Doña Nazaret, a mí me gustaría también hablar un poquito acerca de lo que decía doña Paola, de la importancia de la gestión de riesgo desde la parte del Instituto Meteorológico Nacional. Sabemos que Costa Rica es un país donde hay varias zonas que son propensas a inundaciones y también tenemos muchísimas zonas de riesgos a deslizamientos. ¿Qué tan importante es esa gestión del riesgo en todo este tema? Bueno, cuando hablamos de riesgo es importante determinar cuáles son las variables para poder asignar un valor de riesgo, ya sea alto, medio, depende de la clasificación que el investigador vaya a establecer. Entonces, cuando hablamos de riesgo, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y también por la exposición. Entonces, cuando hablamos de amenaza, tenemos que definir para cada cantón, como decía antes, eso tiene que ser casi que personalizado y no a nivel general, ¿verdad? Porque si no vamos a perder muchos recursos, bueno, a nivel, por ejemplo, municipal.
se debe de hacer un análisis específico de cuáles son las verdaderas amenazas, ¿verdad? Con datos históricos, con datos de tendencias, por ejemplo, proyectarlos con escenarios de cambio climático. Y ya luego entra en la parte de vulnerabilidad toda la parte social, toda la parte económica y toda la parte ambiental. Y la exposición, por así decirlo, está relacionado también con el tema de las amenazas. Entonces, es importante considerar que los estudios de riesgo son multidisciplinarios. No es solamente considerar todo el tema de los científicos en meteorología, ¿verdad? Sino que es un análisis que tiene que ser dinamizado con estas otras áreas. Se tienen que conversar, ¿verdad? Como decía, estos sectores sociales, económicos y ambientales, y para poder tomar decisiones. Ahí el asunto es tratar de evidenciar, tratar de generar estos estudios, que de hecho ya el Instituto Meteorológico, apoyando el proyecto Plan A de Territorios Resilientes, que lleva la Dirección de Cambio Climático, estamos desarrollando el estudio de riesgos para todos los cantones, 83, por ahí vamos, cantones del país. Entonces esta va a ser una herramienta fundamental, por ejemplo, para el INBU, porque entonces ya estamos contemplando no solo las áreas vulnerables, sino cómo interfieren esas áreas vulnerables a las amenazas climáticas con su entorno, ¿verdad? Social, económico y ambiental. Bueno, y esas áreas vulnerables, yo quisiera que después del corte, porque ya tenemos que irnos a un corte, conversemos un poco más sobre esas áreas vulnerables para que todos comprendamos. Ellas decían, bueno, el CNE, por ejemplo, tiene que estar dentro de esto porque es importantísimo. Cuando empiezan las lluvias, empiezan las inundaciones y ahí tenemos problemas que podríamos no tener si tenemos un muy buen plan regulador que está viendo todo esto. Así que vamos al corte y regresamos. Bueno, muy buenos días. Aquí seguimos celebrando la independencia de nuestro país y hablando de un tema importantísimo que es la adaptación del cambio climático en los planes reguladores, que nos va a beneficiar a todos y a todas las personas que vivimos en el cantón. Estamos acompañadas, Tavi y yo, por doña Nazaret, que trabaja en la parte del Instituto Meteorológico Nacional, y por la señora Paula Brenes, que trabaja en el INBU. Y antes del corte estábamos conversando de algo que pasa, que uno ve y dice, pero ¿por qué sigue pasando, verdad? Que por ejemplo son las inundaciones también en los cantones cuando empiezan las lluvias.
y esto mucho se da por una indebida planificación, podría ser dentro del territorio, o que no exista un plan de mitigación también, no sé, Paola, dentro del plan regulador. Ajá. Bueno, muchas de esas situaciones que vivimos ha sido porque no ha habido una gestión adecuada del territorio. Digamos, las municipalidades y los entes rectores tal vez no han fiscalizado, digamos, que se apeguen a la normativa, porque la normativa ya tiene sus bastantes años, ¿verdad? Entonces, hay muchas de estas situaciones que vive el país que se debe a que no hay un apego hacia la norma que existe. Lo vemos muy frecuentemente, ¿verdad? Que cuando viene una cabeza de agua a la orilla de los ríos, y hay muchas construcciones a las orillas de los ríos, y la ley forestal, que data desde hace bastante tiempo, restringe construcciones dependiendo del lugar, de 10, 15 hasta 50 metros a las orillas de los ríos. Entonces, eso tiene que ver por varias situaciones, y entre esas también no solo la fiscalización, sino también que hay que integrar y adecuar ese plan regulador a la situación que vive el país, y por supuesto que la herramienta que se haga tiene que ser fiscalizada para que logre su efectividad, ¿verdad? Porque si no, la propuesta queda en papel, ¿verdad? Entonces tenemos que ir un poco más allá. Y esta propuesta tiene que ser bastante integradora, porque podemos desde desarrollar y construir ciudades bastante resilientes, ciudades esponja, ¿verdad? Podemos desarrollar una visión de ciudad completamente distinta, pero no solo estamos hablando de la ciudad, también estamos hablando de nuestro territorio rural, ¿verdad? Que es el que produce nuestros alimentos, del cual nosotros también nos servimos para la belleza paisajística, y las otras áreas que también son de conservación, que también todos nosotros visitamos y nos gusta explorar los fines de semana que vamos de paseo, ¿verdad? Con nuestras familias. Entonces, hay diferentes estrategias de diferentes proyectos que a nivel nacional podemos integrar en cada una de las áreas o de los usos de la tierra, ¿verdad? Pero que tiene que estar gestado, ¿verdad? Desde una planificación técnica, ¿verdad? Con una base jurídica adecuada y con los estudios adecuados que ya Nazaret nos había mencionado, ¿verdad? No solo entender el tema de la vulnerabilidad, sino el riesgo como tal, para poder planificar con base al riesgo, tomando en cuenta la sociedad, la economía, la cultura, ¿verdad? De cada uno de estos cantones. Paola, me parece ahí a mí bastante interesante hablar también un poco sobre la aplicación de esos proyectos y esa adaptación que usted habla a los planes reguladores, dependiendo del efecto que tengamos en cada zona del país. ¿Cuál buen ejemplo podría citarnos de lo que se está haciendo en este momento? Ajá. Bueno, nosotros ahorita estamos en una fase de revisando muchísimas propuestas de planes reguladores, y a la mesa nos han llegado varios casos donde ya el tema del entendimiento de situaciones o eventos recurrentes, ¿verdad?, están sobre la mesa. Entonces, las municipalidades, y aquí, bueno, la Municipalidad de Paraíso, que recientemente también ha terminado su propuesta de plan regulador y está en revisión, tiene varios casos importantes de zonas de riesgo, y ellos las han identificado y las tienen mapeadas, ¿verdad? Eso hace que una gestión de datos muy buena interna de la municipalidad, que hace que esas propiedades que tienen o han sido afectadas históricamente sean claramente evidenciadas a través de un mapa. Entonces, en el momento de hacer una modificación de su plan regulador, permite hacer cambios en la zonificación, digamos, ajustadas a la realidad que vive, ¿verdad?, el territorio. Entonces, hay unas áreas, especialmente en la zona de Paraíso, cercana a Orosi, donde se tiene ese mapeo y se zonifican como zonas de control especial. ¿Esas qué son zonas de control especial? Bueno, la ley de planificación habla muy clara que son zonas donde se van a restringir el uso urbano, ¿verdad?, o limitar hasta en tanto, digamos, no se demuestre que no haya un riesgo para la población, ¿verdad? Entonces, eso le permite a la municipalidad limitar algún crecimiento, ¿verdad?, con el fin de resguardar la vida humana, la infraestructura, ¿verdad?, que se construye, que está aledaña, ¿verdad?, y que no vaya a pasar algo más. Entonces, esa es una pequeña acción, digamos, por una buena gestión documental,
histórica que tiene la municipalidad para poder planificar su territorio y que va a responder a eventos futuros porque puesto que ya hay una zonificación bien clara para ese territorio. Bueno, ya viste, Tami, qué interesante, jamás me lo hubiera imaginado yo. Sin embargo, sí me imagino la cantidad de planes reguladores que hay después de los ajustes en los procesos que hemos realizado para que todos los gobiernos locales puedan ir haciendo su plan regulador y así llegar a la meta que se tiene, que son los 84 por lo menos ahí, ya que estén encaminados y estén a punto de chocolate. Bueno, y que ha sido todo un proceso, ¿verdad? También, porque tienen que ver muchos aspectos. Y como hablábamos también del tema de que tenemos un país muy variable, no solamente el tema del deslizamientos e inundaciones, porque también tenemos zonas del país donde también el problema es la sequía, doña Nazaret. Sí, por supuesto, era lo que les comentaba sobre el tema de la variabilidad, ¿verdad? Cómo me voy a ir al tema de las lluvias estas intensas, ¿verdad? Que son muy intensas en un periodo muy corto. Allá es donde tenemos el desenlace de la mayoría de las inundaciones aquí a nivel urbano. Y con el tema de la sequía, bueno, en realidad las sequías en nuestro país están muy relacionadas con el fenómeno del Niño. Y entonces ya hemos visto algunas experiencias, ¿verdad?, del país en el 2007, en el 2013, que tuvimos toda la afectación en el país. Vamos a ver, en el tema de sequía, los principales sectores ahí sí afectados es una parte del turismo, por supuesto el sector agrícola, el sector ganadero, las hidroeléctricas, ¿verdad? Son completamente dependientes del clima, dependen absolutamente de la lluvia. Entonces ahí es donde nuestra matriz se invierte, ¿verdad?, en generar térmicamente la electricidad, ¿verdad?, emitiendo más gases de efecto invernadero, siendo la matriz un poco más cara, ¿verdad?, si la generamos más del 90% por energías renovables. Entonces ahí es donde yo decía que se tiene que trabajar en todos estos sistemas de alerta temprana, ¿verdad?, incorporando este tema en lo que es el ordenamiento territorial, ¿verdad? Porque también otro de los sectores súper afectados es el agua, el sector del recurso hídrico, donde están todas las asadas apenas con su poca o mínima planificación, ¿verdad? Ya eso es todo un tema, ¿verdad? El tema de toda la infraestructura para poder abastecer de recursos hídricos, donde se han tenido evidencias de reducción de los niveles de los pozos, que son los que abastecen a las poblaciones. Entonces, a lo que voy con esto es que se tiene que tener ya sus evidencias, es que el país de verdad debe de trabajar en esas evidencias, en esa variabilidad que vamos teniendo y cuáles son los posibles impactos, ¿sí?, que vamos a tener en los diferentes sectores. Entonces esto es algo que trasciende un poco más de lo que es el plan de ordenamiento territorial, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ya se ha venido trabajando en estos planes en lo que son anillos de protección, aplicando lo que es la ley forestal, incluso la ley de aguas, un poco antigua, pero todavía legislándose. Todo este tema es el que tenemos que incorporar y creo, como repito, hay que trascenderlo un poco más de un plan de ordenamiento, sino a cada uno de los sectores, estar preparados, porque como les decía antes, ya se tienen algunas proyecciones, tal vez no sean las correctas porque son con incertidumbres, pero ya se tienen proyecciones de cómo vamos a ir avanzando con ese fenómeno del Niño, y eso es lo que tenemos que apostar a la mejor ciencia posible, a lo que se está haciendo, no solamente a nivel nacional, regional y mundial, sino a aprovechar toda esta línea base, toda esta ciencia pura, ¿verdad?, para incorporarla en planes de ordenamiento territorial y en otras estrategias de estos otros sectores. Doña Nazaret, y algo muy importante aquí es que es información que obtenemos, pero que sin embargo está en constante desarrollo y además que tiene que estarse actualizando también. Sí, por supuesto.
cada cierto tiempo, como les decía, las investigaciones se tienen que ir cambiando como vamos cambiando todo el tema del clima, y era lo que decíamos, porque ahora hace tanto calor en agosto, o porque ahora en septiembre casi no llueve, si es uno de los periodos en la mayor parte del país donde más están las acumulaciones de precipitación, y es que tenemos que irnos para atrás y enfocarnos en qué oscilación estamos en niño o niña, y ya entonces empezar ya a estructurarnos, no solo a nivel gubernamental, sino como personas, incluso a pensar cuáles son las consecuencias de estos dos fenómenos o etapas del fenómeno, que son los que directamente nos afectan a nosotros. Es cierto, hay otras oscilaciones en el mar, está la zona de convergencia intertropical, pero estas modulaciones del clima, o sea, están más acentuadas en el fenómeno del Niño, y es la parte como que más se debe explotar, digamos, en la parte de lo que son nosotros, por ejemplo, los servidores de datos climáticos, lo que hay que tratar de integrar, ¿verdad?, con el INBU, por ejemplo, y con otras instituciones. Tenemos que fortalecer esa parte de ir a exponer nuestro catálogo de servicios climáticos para que en la medida de lo posible todos lo utilicen. Ya hemos avanzado bastante en esto, pero a veces romper esa brecha, ¿verdad?, de tratar de entender que no podemos hacer una ciencia única, sino que hoy día tenemos que integrar toda esa parte social, económica, ambiental, con el tema de clima. Porque si no... conjunto. Sí, completamente. Yendo a doña Nazaret, justamente yo decía, qué increíble, sí, tenemos que tomar todas estas variables para al final del día uno decidir inclusive a dónde quiere ir a vivir, por ejemplo. A veces vemos un lote muy bonito y uno dice, ese es, pero también resulta que estábamos en época seca, en estos fenómenos, que no voy a decir cuáles porque se me enredan, pero resulta que uno no toma en cuenta esa, y después llega el otro fenómeno y pasa por ahí una inundación, o es muchísimo más frágil el terreno de como cuando uno va y lo ve. Además, vamos a ser honestas, va Tatiana Mora a buscar eso y no va a pensar en eso, nada más va a ver si se ve bonito, claro. Exacto, se va a imaginar la casa, sí, completamente. Pero justamente ahí es donde viene la labor del gobierno local. Por supuesto, porque para entender casualmente dónde vamos a escoger, dónde vamos a vivir, tenemos que no solo pensar en lo que estamos viendo ahí en ese momento, tenemos que ir y preguntar históricamente qué ha pasado ahí, y además que están desarrollando aledañamente, porque puede ser que sí, históricamente sea una zona de inundación, pero también puede ser que por desarrollo urbano o impermeabilización del suelo en zonas aledañas, eventualmente nos provoque, ¿verdad?, que se nos vaya a inundar esa otra área. Va a depender mucho de las condiciones físicas del territorio, del clima, ¿verdad? Por eso que hablaba Nazaret sobre la variabilidad del clima, el territorio cambia completamente, no solo del clima, hablamos de que la población cambia, toda la parte ambiente es muy dinámica, ¿verdad? La sociedad es dinámica y lo vivimos en pandemia, ¿verdad? Cuánto cambió nuestra sociedad ahí. Por eso los planes reguladores tienen que estar cambiando continuamente. Entonces, esa es la importancia de que estos instrumentos evolucionen conforme el territorio va cambiando para que realmente puedan ser efectivos, ¿no? Y además sea la cartera de negocios de la misma municipalidad, ¿verdad? Porque también sirve para eso. Y que el ciudadano que va a comprar la casita, ¿verdad?, en ese territorio sepa qué puede hacer, qué no puede hacer, dónde, cuáles son mis limitantes a nivel de esa propiedad para el desarrollo que estoy planteando, ¿verdad? Entonces es muy, muy importante también. Lo otro que quería añadir, que de los planes reguladores no solo es esa herramienta, de los planes reguladores nacen muchos proyectos, planes, ¿verdad?, que se derivan de esa base. Entonces, al entender que el territorio es cambiante, que el ordenamiento territorial me da una base, de ahí se pueden desarrollar muchísimos proyectos, y en términos ambientales, así como en
si hacemos una adecuada gestión de los recursos naturales, también podemos fomentar cómo pienso en algunos casos, digamos, en el sector agropecuario, yo como ingeniera agrónoma, ¿verdad? Siempre pensando en eso, Sí. cómo desarrollamos que la actividad agropecuaria, ¿verdad?, pueda fomentar los diferentes proyectos que tiene el cantón, por ejemplo, con bandera azul, con Nama Ganadería, ¿verdad? Y ahí estamos cumpliendo con diferentes proyectos que hay de corredores biológicos, de mitigación y adaptación al cambio climático, de aumento a la cobertura forestal, ¿verdad? Porque cada uno de esos proyectos puede estar ayudando si desde el plan de ordenamiento territorial lo gestamos de esa forma y si desde el plan, desde el diagnóstico, vemos que hay una serie de proyectos ambientales que se están gestando en el territorio y así los vamos alineando. El plan regulador se le puede dar todo ese seguimiento y ese incentivo para que logremos una adecuada gestión de los recursos naturales. Ahora, y hablando un poco de esa flexibilidad que tienen no solamente los territorios, sino también los planes reguladores, ¿verdad? ¿Cómo nos ayudan estos a mitigar entonces esos efectos que pueden tener el cambio climático? Ok, bueno, entonces habíamos hablado que ya el plan de ordenamiento territorial en sí, su ordenamiento nos ayuda a una adaptación, ¿verdad? De la variabilidad climática a la cual nos estamos enfrentando. Pero también a través de ciertas indicaciones en sus reglamentos podríamos estar fomentando la mitigación del cambio climático, ¿verdad? Que es disminuir gases de efecto invernadero, por ejemplo, hablábamos del sector agropecuario, entonces cómo a través de diferentes estrategias en el sector de ganadería podríamos estar disminuyendo los gases de efecto invernadero de ese sector económico. Pero eso, digamos, tiene que incluirse dependiendo, digamos, del sector en el que estemos trabajando. Me adecuo en el de agropecuario porque es el que más conozco. Entonces tenemos al cantón de Coronado, donde tiene muchas lecherías, ¿verdad? Entonces, a través del plan de ordenamiento territorial podríamos estar incentivando una ganadería sostenible, donde se establezcan diferentes prácticas, digamos, de aumento de cobertura boscosa en las zonas de más pendiente, aumento cercas vivas, la gestión adecuada de los residuos de las lecherías, ¿verdad? Llámese purines, ¿verdad? Heces y orinas, el tratamiento de estas, ¿verdad? Entonces, no solo nos ayuda a la mitigación del cambio climático, ¿verdad? Sino también nos ayuda a la gestión del suelo, aumento de cobertura boscosa, que ya lo había mencionado, a la gestión y el tratamiento de las aguas residuales, y además a la belleza paisajística, porque yo no sé de ustedes, pero a mí me fascina ir a tomarme un café allá arriba y estar viendo ese paisaje de las lecherías con la combinación de los árboles, y a muchos hasta que les gusta practicar deporte, ese es el paisaje que andan buscando. Entonces tiene diversos servicios ecosistémicos que podemos estar aprovechando a través de diferentes prácticas, y así no solo nos ponemos los lentes de cambio climático, sino de diferentes proyectos. Bueno, qué amplio, de verdad. Sí, yo estaba pensando en este paisaje, de qué bonito ir a hacer senderismo y uno encontrarse de pronto eso y decir, ¿verdad? Además, tengo que decirlo que en un tiempo de mi vida trabajé en turismo, y si hay algo que le encanta a los turistas, nacionales o internacionales, es ese montón de paisajes lindísimos que usted va y recorre, de pronto se encuentra con ganado, de pronto encuentras un montón de árboles, es algo lindísimo. Claro, aprovecha para hacer salud mental de paso. Así es. Bueno, vamos a irnos a una pausa, pero ya vamos a regresar con más de Proyección INVO.
Continuamos con más de Proyección INVU. Recuerde que usted nos puede seguir a través del 13.3 de Televisión Abierta, además 101.5 de Radio Nacional y por supuesto por las redes del INVU y también de Radio Nacional para que usted pueda estar pendiente todos los viernes a las 11 en punto de este espacio. Hoy estamos hablando de la importancia de la incorporación de la variable de cambio climático a los planes reguladores y aquí tenemos dos expertas que nos han estado dando bastante información durante este programa para que nosotros entendamos ese tema y sabemos cuál es la importancia también que esto nos va a conllevar a vivir en zonas también más seguras, ¿verdad, Tati? Así es, y no solamente esto, sino que antes del corte estaba Paola diciendo temas como bandera azul, proyectos, y mientras iba hablando del paisaje y demás, uno se pone a pensar, Doña Nazaret, ¿qué puedo hacer yo, simple cristiana, para ayudar a ese cambio climático y para dar ese granito de arena y decir, yo tengo también que poner una parte de... Ok, vamos a ver. Reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Evitar en la medida de lo posible todos estos productos. Y si no hay otra alternativa, tratar al menos de lavarlos, limpiarlos y ponerlos en su depósito para su posterior reciclaje, reuso o reconversión del producto. ¿Por qué? Porque entre más demanda haya de estos plásticos de un solo uso, tenemos que no solo pensar en la botella y el residuo que va a generar, ¿verdad? Entonces, este residuo en un vertedero va a emitir emisiones, ¿cierto? Pero por otro lado, la industria para producir esta botella va a generar emisiones también. Y si lo vemos desde otro punto de vista, si yo no soy responsable del depósito final de esta botella, que puede llegar a una alcantarilla, generando por la acumulación de varias botellas y más basura, inundaciones. Igual en los ríos, ¿verdad? Afectando todo lo que son los pocos ecosistemas que ya quedan en los ríos urbanos, ¿verdad? Y afectando eventualmente con esta acumulación de basura, inundaciones aguas arriba, ¿verdad? En una cuenca, por ejemplo. Entonces, con un simple ejemplo, porque esto yo creo que tiene una connotación muy, muy grande, ¿verdad? Pero como un simple ejemplo que podemos hacer día a día, es reducir el consumo de plásticos de un solo uso. Es tan solo un ejemplo de ver la magnitud, ¿verdad? De lo que hace una simple botella de plástico. ¿Qué herramientas, doña Paola, generan desde la parte de vista de los planes reguladores para poder tener o generar territorios más resilientes en este tema del cambio climático? Que tal vez podamos explicar con algún ejemplo, porque a mí esto de los ejemplos me gusta mucho porque creo que desde la otra parte, ¿verdad? Lo entienden mejor los televidentes y también los radioescuchas que a esta hora nos siguen. Claro. Ahora estábamos hablando de las ciudades esponja, ¿verdad? Sí, no sé, ¿qué se imaginan que hace una ciudad esponja? Absorber, diría yo. ¿verdad? Puede ser de todo un poco, ¿verdad? Yo voy a hacer trampa. Yo voy a hacer trampa. No sé, pero voy a hacer trampa porque tiene mucho también que ver con que nos ayude a todo el agua que va cayendo, ¿verdad? Como vos decías, y lo dice bien, la absorba. Y nosotros lo podemos hacer desde nuestra casa. Ok, eso es muy importante y ahí hay un recurso natural que nosotros invisibilizamos mucho porque hemos hablado del agua, pero el suelo es muy importante porque ahí está cumpliendo su función. En el momento cuando hacemos ordenamiento territorial y a veces nos decimos, bueno, nos vamos a enfocar mucho en en los recursos naturales, pero es el suelo el que está, digamos, el que estamos, las tierras es las que estamos ordenando y el suelo está cumpliendo una de sus múltiples funciones, porque el suelo tiene la función de sostener la parte urbana, pero si la sellamos, ¿verdad?, no va a cumplir su otra función, que es la infiltración del agua. Entonces, cuando nosotros tenemos el concepto integrado de que tenemos que hacer que nuestros recursos naturales sigan cumpliendo sus servicios ecosistémicos, entonces podemos diseñar ciudades como con este concepto de esponjas, es decir, que absorban el agua y se infiltre, o sea, y que el agua no simplemente escurre y se vaya al río, ¿verdad?, y vaya a provocar, digamos, grandes escorrentías que van a terminar en cabezas de agua. Entonces, cuando logramos internalizar este concepto de el suelo cumpliendo sus múltiples funciones, podemos entender que podemos construir una ciudad en la cual, por ejemplo, nuestros estacionamientos
sigan absorbiendo el agua, no con materiales tan permeables. O algo tan sencillo, ahora estaban hablando de qué ejemplos podemos hacer. Bueno, desde esa perspectiva, ¿cómo ayudamos a que la ciudad siga siendo esponja? No sellemos nuestros patios. ¿Por qué? Porque ese espacio de jardín o de antejardín está cumpliendo la función de infiltrar, ¿verdad? Entonces, en el momento que nosotros sellamos con un material impermeable, es decir, que no pasa el agua, no estamos ayudando a cumplirle al suelo esa función. Entonces, eso es importantísimo, ¿verdad?, para poder crear esas ciudades. Entonces, la ciudad de esponja tiene diferentes estrategias para que el suelo siga absorbiendo, siga infiltrando el agua, ¿verdad?, con menores coberturas, menores huellas de construcción, más áreas verdes y áreas, digamos, que si va a ser sellado, que por lo menos se usen materiales que permitan la infiltración, por ejemplo, aceras, drenajes, ¿verdad?, que puedan absorber, no drenajes sellados con cemento, sino que los mismos drenajes estén cubiertos con material vegetal que pueda absorber, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Que entonces eso es una de tantas estrategias, como decía Nazaret, ¿verdad? Aquí podemos hablar horas, ¿verdad?, de muchos subtemas que pueden salir sobre cómo podremos hacer estrategias para disminuir los efectos de un evento de estos que estamos siendo afectados por una variabilidad climática o por algún efecto, digamos, del niño o de la niña en X situación. Bueno, ya viste vos. De verdad que es amplísimo. Y tal vez, Tati, hablar un poquito también desde la parte aquí con doña Nazaret de qué es lo que se está haciendo en este momento y qué es lo que nos hace falta, ¿verdad?, para mejorar esas opciones que se tienen para poder mejorar y aportar como país, como sociedad, a que de verdad podamos tener acciones más efectivas que nos ayuden a mitigar los efectos del cambio climático. Bueno, el país, por ejemplo, al haber ratificado el Acuerdo de París, tiene sus diferentes responsabilidades establecidas en, por ejemplo, lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas, donde cada sector, en teoría, se debe comprometer a reducir las emisiones, a realizar estrategias de adaptación, ¿cierto?, y a mejorar todo este tema de creación de capacidades. Porque sin esas capacidades, como decía Paola al inicio, si no todos estamos capacitados, por ejemplo, en qué es cambio climático, cómo nos afecta, esta variabilidad climática directamente cómo nos afecta, entonces no vamos a poder avanzar en saber cómo mi empresa puede mitigar, cómo puedo reportar estos gases, como el tema de trabajar en la parte de capacitación, abrir la parte de los funcionarios, que es lo que se necesita para avanzar en estos temas, toda esa sensibilización que se necesita, tanto de los funcionarios del Estado, a proyectarnos en esas comunidades, a llegar con un lenguaje claro para que la gente nos pueda entender, por ejemplo. Entonces no es, volviendo al punto de colación, no es solamente diseñar estas leyes, estos planes de ordenamiento territorial que al final, y se ha visto, cuando se van y se exponen en las alcaldías, siempre tienen una resistencia súper intensa, ¿verdad?, de los pobladores, porque son propiedades que ya van a tener ciertas restricciones. Entonces, si vos no haces todo este proceso de sensibilización, desde atrás, yo pienso que desde atrás, desde todos los profesionales, tratando de involucrar, integrar todo el tema de estas afectaciones climáticas, que en realidad es transversal. Como se decía en aquellos años que el agua era transversal, yo creo que allá ahora tenemos que evolucionar y decir, el clima es transversal, los efectos son transversales en todos los sectores, porque si te pones a pensar, a hilar muy delgado, vas a decir, sí, es cierto. Claro. Entonces, esa parte de sensibilización, esa parte, crear capacidades, es una de las brechas que tenemos que ir rompiendo, de cómo los profesionales deben de entender definitivamente que tienen que conocer algo de clima.
Bueno, y es que creo que Tami, todos y todas podemos hacer algo, y una de esas cosas que yo voy a ir a hacer hoy es ir a disfrutar los desfiles. Tati, ya se viene preparada. Yo vengo preparadísima para seguir celebrando este aniversario de independencia, así que Tami, se nos fue el tiempo y yo creo que todos ya ahora sí nos merecemos ir a disfrutar también este día tan especial que es para nuestro país. Bueno, y además feriado para muchos en el país, así que es. a disfrutar ese día, y de verdad que muy agradecidas con doña Paola y con doña Nazaret por acompañarnos hoy en Proyección INVU. Recuerde que la esperamos el próximo viernes a partir de las 11 de la mañana. Que tenga un feliz fin de semana.